Saludos y bienvenidos a su programa Aún a Esperanza. Yo soy su hermano en Cristo y obispo Gelson y les invito a que me acompañen con la reflexión para el día de hoy. La misma la he titulado Sé manso pero no menso. Nuestra lectura bíblica la encontramos en el libro de Mateo capítulo 10 y el versículo 16 y a través de toda la programación estaremos utilizando la nueva traducción viviente. Pero antes que todo vamos a tener una breve oración. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Antes que todo, Señor, te pedimos perdón por todos y cada uno de nuestros pecados y nuevamente te damos gracias por otro día más de vida que nos has concedido en tu inmenso amor y tu infinita misericordia. Te pedimos humildemente que hagas acto de presencia a través de tu Santo Espíritu para que sea Él quien dirija esta programación, para que tú seas enaltecido y glorificado. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Como les decía, la reflexión de hoy lleva por título Sé manso, pero no menso. Vamos rápidamente a nuestra lectura bíblica, la cual encontramos en Mateo 10 y el versículo 16. Dice allí, miren, los envío como ovejas en medio de lobos. Por lo tanto, sean astutos como serpientes e inofensivos como paloma. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchos que no han entendido el verdadero significado tras las palabras de nuestro Señor Jesucristo. La gran mayoría han interpretado estas palabras en un sentido muy literal. O sea, tenemos que ser listos y astutos como la serpiente ante un mundo lleno de lobos que lo que buscan es hacernos daño en cada oportunidad que ellos tengan. Pero ¿es a esto a lo que se refiere nuestro Señor Jesucristo? Vamos a leer rápidamente lo que nos dice a nosotros en el libro de Eclesiastés, capítulo 7 y los versículos 16 al 18. Dice allí, así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio, ¿para qué destruirte a ti mismo? Por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio, ¿para qué morir antes de tiempo? Presta atención a estas instrucciones porque todo el que teme a Dios evitará caer en ambos extremos. Palabra de Dios. Ser astuto como la serpiente significa que nosotros tenemos que andar con cierta suspicacia alrededor de todas las cosas que suceden en nuestra vida. Eso significa que tenemos que tener un poco de malicia y un poco de desconfianza. Pero también tenemos que tener cuidado con todas aquellas otras personas que se acercan, que aparentan ser personas que nos quieren, que nos aman, que quieren hacernos bien y no lo son. Así que tenemos que desconfiar tanto de esas personas, de los líderes de iglesia en muchas ocasiones, y es lamentable que les tengan que decir esto, pero es lo que sucede. Y también desconfianza de todas aquellas tentaciones, todas aquellas cosas que se ven venir, que son bonitas y a veces parece ser que vienen de Dios, pero realmente no lo son. Y gracias al poder del Espíritu Santo y su presencia en nosotros, es que nosotros podemos verlo porque nos da discernimiento para ver estas cosas. Pero no empecé a eso, aún así tenemos que tener un poco de malicia y un poco de desconfianza en todo aquello que nos rodea en el mundo de hoy. Pero en Eclesiastés capítulo 7 y el mismo versículo 17 nos dice que no llevemos esta astucia ni esta malicia a los extremos. Dice allí, por otra parte, tampoco seas demasiado malo, no seas necio. Palabra de Dios. Perdón. En el mundo en que vivimos, la desconfianza ya es algo natural entre todos los seres humanos dentro de la sociedad, ya bien sea los creyentes como también los no creyentes. Nos dice en el libro de Mateo, capítulo 24, y el versículo 12, las siguientes palabras, nuestro Señor Jesucristo, abundará el pecado por todas partes y el amor de muchos se enfriará. Palabra de nuestro Señor. Pero no por esto tenemos que desconfiar nosotros a los extremos, porque eso es lo que nos está diciendo en el libro de Eclesiastés. Pero también debemos ser cautelosos en no ser demasiado buenos ni demasiado justos. Como nos dice Eclesiastés capítulo 7, versículo 16, nuevamente se lo voy a leer y dice allí, así que no seas demasiado bueno ni demasiado sabio. ¿Vieron bien? El ser demasiado bueno o justo podría ponernos a nosotros en una posición frágil y de debilidad. La escritura de hoy nos exhorta a que hagamos un balance en todo. Si desconfiamos, que no vayamos a los extremos. Y si somos justos y buenos, que tampoco vayamos a los extremos. Así que el ser manso, pero no menso, significa desarrollar mecanismos de protección preventiva.
Eso es todo, tenemos que prevenir, ¿ok? Eso es lo que tenemos que hacer. Así que, hermanos y hermanas, Cristo nos dice a nosotros en Mateo 10, versículo 16, no nos está diciendo o nos manda a que nosotros seamos malos, porque nos está diciendo que seamos astutos como la serpiente, y todo lo que pasa alrededor de nosotros, pues tiende a hacer cosas que lo que quieren es hacernos daño, tanto como cristianos, porque a los cristianos en estos últimos tiempos se nos está atacando demasiado, y hay personas que creen que no hay una cierta persecución contra la iglesia todavía, pero ya la hay, hermano, ya la hay. Usted no puede ahora llamar lo que es pecado, pecado, porque entonces le viene el mundo encima, le viene la sociedad encima, porque la sociedad, todo aquello que es malo, lo está llamando bueno. ¿Ve? Y acuérdense lo que dice en el libro de Isaías sobre eso. Pero la sociedad, todo lo que es malo lo ve bueno. Entonces, cuando nosotros señalamos el pecado por su nombre, por lo que dice la palabra, y que conste que lo que estamos señalando es el pecado que estamos viendo, no podemos estar señalando a nadie, porque Dios no nos dio la autoridad a nosotros de juzgar a ninguna persona. Recuerde que con la vara que medimos, vamos a ser medidos y más. Pero no empecé a eso, tenemos que señalar ese pecado. Tenemos que decirle al mundo, eso no está correcto, porque eso no es lo que Dios aprueba, ¿ok? Nosotros tenemos que ser mansos, pero en ningún momento debemos ser mensos, sino astutos. Veamos este ejemplo en Mateo 5 y el versículo 39. Dice allí, pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto significa que si me pegan en una mejilla, perdono a quien lo hizo. Pero a su vez, el que me pegó o del que me pegó, yo tengo que tomar las medidas preventivas para que esto no me vuelva a suceder. Eso es lo que está diciendo Cristo. Sé manso como la paloma, y tienes que ser astuto. Tienes que ser manso, porque no puedes tú desearle un mal a esa persona, ni tienes que devolverle el mal para atrás que ellos te hicieron. Pero tienes que ser astuto como la serpiente. ¿En qué sentido? En que tú vas a prevenir para que eso no vuelva a suceder. Si tú sabes que vas a pasar por ahí, te van a hacer daño y te hicieron daño una vez, tú no hiciste nada a cambio, pero la próxima vez no vuelvas a pasar por ahí. Entonces ahí es donde entra tu astucia, porque si pasas por ahí, pues porque tú lo quieres, entonces tú te estás buscando el problema, porque estás llamando tú la tentación, ¿ves? Y eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, en este ejemplo aquí mostramos que la mansedumbre como paloma, pero al tomar las medidas preventivas, somos astutos como la serpiente. Así como nos dice en Eclesiastés 7, del 16 al 18. No somos demasiado buenos como para permitir que nos vuelvan a pegar en la mejilla, pero tampoco demasiado malos como para tomar venganza en nuestras manos. Eso es lo que nos quiso decir nuestro Señor Jesucristo cuando dijo que fuésemos astutos como la serpiente, pero mansos como la paloma. Nos dice en Proverbios capítulo 14, los versículos 15 al 16, lo siguiente: solo los simplones creen todo lo que se les dice. Los prudentes examinan cuidadosamente sus pasos. Los sabios son precavidos y evitan el peligro. Alabado sea Dios. Los necios, confiados en sí mismos, se precipitan con imprudencia. Que Dios me los continúe bendiciendo.